Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola jóvenes verdaderas, espero que estéis todas súper bien. Yo soy Alison Medal y hoy vamos a continuar con la serie llamada Cuando mi mente no se calma. A lo largo de estos episodios hemos hablado sobre las preocupaciones que llevan a nuestros cuerpos a tener ansiedad en medio de situaciones difíciles o incluso antes de enfrentar estas situaciones difíciles. También hemos hablado de cómo Dios trata este problema y cómo Jesús conoce la ansiedad por la que podemos pasar, pues Él, siendo totalmente hombre, vivió como nosotras y fue tentado, sin embargo no pecó. Él no es ajeno a tu dolor. Jesús te entiende, te escucha y puede llevar nuestras cargas si nos acercamos ante el trono de la gracia. No sé cuántas de vosotras conocéis la película Monstruos S.A., así se llama en España, o Monstruos INC, donde en un mundo lleno de monstruos, Sully, que es un monstruo azul muy grande, y Mike, su compañero verde, bajito, con un ojo, trabajan para una empresa que asusta a los niños para poder conseguir energía y que de esta manera su suicidio se sostenga. Hoy continuaremos tomando como base el artículo El real antídoto para la ansiedad y continuaremos profundizando en este tema, hablando de la experiencia que ha tenido Yamel con su monstruo. ¿Qué tal, Yamel? ¿Cómo estás? Hola, Alison, feliz de estar aquí en Joven Verdadera y compartir contigo también desde España. Es un gozo, de verdad, poder tener esta conversación contigo y con las chicas que van a estar escuchando sobre este tema aquí que vamos a hablar de mi Zuli. Ujú. Qué bueno. Pues hablando de tu Sully, cuando tu monstruo aparece, ¿cómo se siente en tu cuerpo y en tu mente? ¿Es opresión en el pecho? ¿Son pensamientos acelerados? ¿Es una sensación espiritual de distancia con Dios? ¿Qué es lo primero que sientes cuando aparece tu monstruo? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que algo que a mí me tomó mucho tiempo entender es que la ansiedad no siempre llega como con una razón clara, como que con un motivo específico. Así como los monstruos en la película, simplemente aparece. Mm. Entonces, en mi caso, muchas veces sí, como tú mencionas, lo primero que aparece es en el cuerpo, o sea, es como una opresión en el pecho, es una sensación como de que algo no está bien, es como una intranquilidad, y no sé lo que es. O a veces, últimamente, ha sido una presión en un ojo, o sea, es algo Mm. así. Pero al mismo tiempo, entonces mi mente inmediatamente empieza a acelerarse, acelerarse, acelerarse. Es como, imagínate esas imágenes que ponen de un cerebro como con muchos nudos, así. Entonces, pensamientos que vienen uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, como una avalancha, como si yo no pudiera detenerlos. Pero también he aprendido que no es algo solamente físico, porque no me puedo quedar solamente en lo físico o mental. Como tú mencionabas, también es como sentir a Dios Ujú. lejos. Y definitivamente hay un impacto en mi relación con el Señor, en mi vida espiritual, es como si en medio de todo ese ruido, ¿no? Se creara una sensación de distancia con Dios. Creo que lo describiste muy bien. Ujú. Y algo que hemos visto en estos artículos, y hablaron creo que la semana pasada sobre el artículo de Samantha Keller, es que ella compartía que hay veces que ni siquiera hay una razón clara. No hay ni Ujú. siquiera un motivo, porque tú dices, bueno, sí tienes razón de estar ansiosa, pero se siente que es demasiado, que no puedes con ese peso. O sea, puede ser el ruido, las responsabilidades, los pensamientos, o sea, Ujú. todo tú te sientes como en medio del mar de noche agitado. Eso es lo que se Ujú. siente. Y yo creo que muchas podemos identificarnos con esto, independientemente de la edad y la etapa de la vida en la que estemos, porque no es algo como que externo que explotó, o sea, no es un ruido, no es un ruido de algo que cayó, no quiero entrar en sonidos bélicos por, por lo que está pasando en el mundo, pero no es algo como que pasó, algo que explotó fuera, te asustaste y entonces te quedaste preocupada, porque eso es algo que puede suceder. Porque es que todo esto se siente por dentro y se siente Totalmente. que está fuera de control. Ujú. Entonces, yo creo que por eso yo uso esa imagen, porque es que tú no siempre lo ves venir. Pero entonces, cuando aparece, como tú decías, este monstruo enorme,
gigantesco, lo llena todo, así como Sully. Entonces, cuando aparece este monstruo, lo llena todo. Wow. Dices, es como sentir que caes en un agujero oscuro, ¿verdad? Ujú, Y, ujú, y al aparecer este monstruo gigante, lo primero que se borra no es la solución, sino que es Dios mismo, ¿verdad? ujú, Entonces, cuando el ujú. miedo toma el control, ¿qué mentira empieza a gritar más fuerte dentro de tu cabeza? Que Dios no está, que no te va a sostener, que algo terrible viene, que no está en Ujú, control. eso es importante todo lo que dices, porque yo creo que tenemos que entender que la ansiedad no solamente altera las emociones, y aquí viene la parte como Ujú, importante, es que a veces altera la teología. Lo que yo sé de Dios, lo que yo conozco de Dios, lo que yo creo de Dios. Y yo creo que para mí esa ha sido una de las partes más confrontadoras en mi lucha con la ansiedad, porque cuando este monstruo, cuando este miedo llega y toma el control, lo primero que él va a distorsionar no es la situación, por lo que te decía, porque si es algo que sucede, que yo estoy viendo, algo que sucedió, un accidente o algo, bueno, tú estás reaccionando ante algo que está afuera. Aquí lo que distorsiona es mi visión de Dios. Entonces, ahí comienzan a entrar pensamientos como Dios no está, Dios no me va a sostener, algo malo va a pasar y yo no voy a poder con eso. Entonces, cuando yo entro ahí, es como si realmente lo que yo estoy pensando, y esto va a sonar un poquito fuerte, es que Dios es sádico porque Él me va a poner en una situación en peligro. Ojo, no es que decimos, Dios es un sádico, pero en la práctica, cuando yo entro en esa espiral de cosas, eso es lo que yo estoy diciendo. Y es impresionante. Bueno, ahora que estamos leyendo la Biblia en un año, en Lucas 12, mientras lo leía, habla de eso y es todo lo que dice con respecto a la ansiedad, a la preocupación y dice, o sea, ahí es donde Dios habla de los lirios, de cómo se vistieron, de cómo Salomón y cómo dice, no son ustedes más importantes que él, ¿por qué tienen tan poca fe? Entonces, ha sido como del Señor recordarme nuevamente eso, pero es ahí donde entra el peligro, porque cuando ya yo altero, cuando ese miedo altera mi visión de Dios, mi teología, ya hay Dios, entonces se vuelve ausente, distante, y es como que Él no estuviera involucrado en lo que estoy viviendo. ujú, Y salmos puedes encontrar muchos donde vas a ver eso. De hecho, hay un salmo que es el salmo más oscuro de todo el salterio, si no me equivoco, es el Salmo 88. Pero ahí ves algo importante porque David está diciendo, me siento solo, me siento abandonado, me voy a morir, nadie me va a rescatar, pero en todo momento él tiene sus ojos puestos en Dios. Y yo creo que es ujú, ahí donde nosotras fallamos, porque Erin, que también habla mucho sobre la ansiedad, dice que es en ese momento yo no solo necesito calmarme, porque no es una cuestión de que, ok, me voy a calmar. No, es una cuestión de lo que yo necesito es la verdad. Y es la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque entonces si yo no confronto todas esas mentiras de que me siento mal, de que me va a pasar esto, de que me voy a morir, de que lo que sea, mi mente se las va a creer. Si yo creo eso, entonces yo voy a empezar a sentir y ahí entras en ese círculo y en esa espiral descendente que después no puede salir. Entonces ahí es el problema porque la ansiedad comienza a dictar no lo que yo siento, lo que yo creo. ujú, En vez de que sea la palabra de Dios la que gobierne mi mente. Y yo no estoy diciendo que no, no es fácil, porque es algo de lo cual yo me he aferrado. Han habido momentos literalmente que en mi caso yo lo único que puedo hacer es orar. No, ujú, no puedo hacer otra cosa. ujú, No me queda otra cosa. Es lo único que puedo hacer. Entonces es ahí recordarme sobre todo que lo que yo siento no siempre es verdad ujú. y que Dios no cambia, aunque mi percepción de Él puede cambiar afectada por esa ansiedad. Wow, qué importante y qué verdad tan grande esto que acabas de decir, ¿no? Al final nuestro Dios es inmutable y es el mismo ayer, hoy y lo será mañana, ¿no? Qué bueno eso, que podemos confiar en que Él permanece siempre. Y en medio de una crisis dice que llegaste a entender que no siempre necesitas saber o comprender la causa de esta ansiedad, pero sí confiar en el propósito de ella, ¿no? En 2 Corintios 12:9 dice: "Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad".
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿qué cambió en ti cuando entendiste que no era un accidente en tu historia, ¿no? Que pasases por esa situación o que tuvieses esa ansiedad, sino que es algo que el Señor en su soberanía estaba usando para formarte? Así es, y así como dices, sí, yo creo que hubo un momento muy, muy, muy claro en particular que yo entendí todo esto que dices y encontrarme con este versículo en particular de Corintios. Y honestamente cambió mucho en mí. No es que haya quitado la ansiedad, porque no Ujú. la quitó, sigo luchando con ella, pero por mi personalidad, yo siempre quiero, no voy a decir quería, quiero todavía entender todo. ¿Por qué me pasa esto? Yo siempre soy de la que, o sea, si Dios pudiera darme el plan de mi vida detallado así, o sea, mira, va a pasar esto, yo fuera feliz. Eso no va a pasar. Entonces, yo quería encontrar la causa, porque si yo encontraba la causa, yo puedo tener el control. Claro. Entonces, fíjate cómo nuevamente ahí, aunque lo pudiera disfrazar de espiritualidad, era básicamente un asunto mío. Entonces, cuando en medio de una gran crisis donde literalmente, o sea, no podía, no entendía qué era lo que pasaba, llega ese versículo de Segunda de Corintios, o sea, bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en esa debilidad que tú tienes. Entonces, ahí ya me quito yo del centro, y es como si Dios me dijera, es que tú no tienes que entenderlo todo, tú lo que tienes es que confiar en mí. Entonces ahí va cambiando nuevamente, ¿no? La perspectiva. Entonces ya ahí yo dejé de ver la ansiedad como algo fuera del control de Dios y empecé a verla como algo que Él, en su soberanía, podía usar para formarme en muchas cosas. Y poder también dar testimonio, obviamente, de eso. Y ojo, Mm, esto no es una resignación de que, bueno, ya ni modo, porque yo no puedo hacer más nada, porque eso fue lo que Dios quiso. Tampoco así, porque también entré en algún momento en eso. O sea, no estamos hablando de una resignación y que, bueno, ya, no. Es decir, Señor, yo no entiendo, pero yo confío en que tú eres bueno, incluso aquí, cuando yo no lo entiendo, cuando yo no puedo controlarlo. Y definitivamente algo que yo he visto a lo largo de todo este proceso y de todo este caminar, casi toda mi vida con la ansiedad, es que Dios no siempre quita la tormenta, ujú, pero sí se revela en medio de ella. ujú. Y en ese proceso en particular, yo entendí algo que hasta el día de hoy me sigue ayudando. Cuando me olvido, el Señor vuelve y me lo trae a la mente. Es que yo no necesito que la tormenta se calme para estar segura, sino yo necesito estar anclada. Ujú, ¿Anclada en quién? En Cristo. Porque el ancla, ojo, el ancla no evita que haya olas. Tú no tiras un ancla para que no haya olas. ujú, Lo que el ancla evita es que el barco se pierda, que el barco se vaya a la deriva. Entonces, mi ancla no puede ser en cómo yo me siento, ni que yo tenga todo bajo control, ni que yo esté en paz. Esa no es mi ancla. Mi ancla es quién es Dios. Y ujú. entonces eso me mantiene cerca de Él, dependiente de Él, buscándolo. Entonces ya cambias la perspectiva y como que todo empieza a tener un propósito. Claro. Lo que acabas de comentar me recuerda a la historia donde Jesús está dormido en medio de la tormenta y sus Correcto. discípulos tienen miedo de esta tormenta, tienen miedo Ujú, a morir, ujú, mm. por lo tanto le despiertan, ¿no? Y en ese momento Jesús demuestra su soberanía, demuestra que Él es Señor sobre todo, ¿no? Amén. Ujú. Qué bueno ver que el Señor está en control de todo y que podemos confiar en Él. Y Así es. hablando de Jesús, como dice en Hebreos 4:15, Jesús entiende perfectamente por lo que estamos pasando, por esta tormenta, ¿no? Conoce el dolor, Ujú, conoce la ansiedad, él lo vivió también. Y un ejemplo claro que se me viene a la cabeza es cuando Jesús se encuentra orando en Getsemaní. En el Evangelio de ujú, Lucas vemos que sudó sangre a causa de la extrema situación en la que se encontraba. Él estaba a punto de ser entregado y sabía que toda la ira de Dios recaería sobre él en aquella cruz, ujú, para que ujú. tú y para que yo ahora podamos dejar nuestras cargas a los pies de la cruz, ¿no? Así que no hay nadie que haya pasado por tanto dolor como Jesús
Y si alguien puede conocer tu situación y entenderla bien, es Él. Y así como Jesús en medio de su angustia clamó al Padre reconociendo que la ayuda que necesitaba era de Él, ¿no? Así nosotras lo debemos hacer, confiando en que Dios es nuestro refugio y en que en Él podemos descansar. Entonces, Yamel, ¿qué haces cuando conoces esta verdad de que Cristo es nuestro refugio, pero aún así no lo sientes? Ujú. Y a mí me encanta que hayas mencionado el ejemplo de la barca, ¿no? Ujú, Porque en uno de los evangelios, no sé si es Lucas o Mateo, no recuerdo ujú, ahora, pero sé que le dicen, no tienes cuidado de que casi perecemos. O sea, ujú, tú, fíjate, o sea, tú tienes a Cristo en la barca, tú acabas de ver a Cristo hacer un milagro impresionante y tú vas y le dices, y tú estás durmiendo y tú no te, o sea, no te preocupa, a ti no te da cuidado que nos vamos a morir. O sea, así somos nosotros los seres humanos. Y aquí es donde yo creo, Alison, que Cristo deja de ser una idea bonita y se vuelve un ujú. refugio real. Él le dice, porque usted es así, hombres de poca fe, o sea, Cristo está en tu barca. O sea, imagínate. Entonces, tal como tú decías, Hebreos 4:15 dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y eso para mí ha sido clave. Esa imagen de Getsemaní que tú Ujú, mencionabas, esa es, yo decía, no ha habido nadie que haya estado en la faz de esta tierra que haya experimentado un nivel de ansiedad tan grande como lo que se vivió en Getsemaní. totalmente. Él entiende, o sea, que aún mi mayor crisis de ansiedad jamás se va a comparar con la de Cristo, pero él me entiende. Ujú, Entonces, ahí es donde uno tiene que como cambiar la perspectiva, porque en medio de la ansiedad, definitivamente las cosas más difíciles es que sabes que Dios es tu refugio, pero yo ujú, no lo siento así. ¿Por qué? Porque mis emociones son las que me están agobiando. Entonces, ahí también yo he tenido que aprender que yo no corro a Cristo porque yo lo siento o cuando yo lo siento, porque no podemos confiar en nuestras emociones. ujú, Yo corro a Cristo porque yo sé que es verdad. Yo corro a totalmente. Cristo porque yo sé que Él es mi refugio. Amén. Entonces, fíjate algo, Cristo no calma la tormenta de inmediato. Él primero le habla a ellos y luego va y calma la tormenta, pero Él está presente en medio de ella. Ujú, O cuando caminó sobre las aguas, o sea, que estaban los discípulos ahí, reme y reme, y Él los está mirando. Entonces, eso cambia todo. No, Él no necesariamente la va a calmar, pero Él está ahí. Entonces, mi paz no depende de que todo se resuelva, porque si mi paz va a estar puesta en que yo voy a estar en paz cuando todo se resuelva, entonces ujú, voy a vivir constantemente en ansiedad. Mi paz debo encontrarla en que Él está conmigo. ujú, Entonces es ahí donde la verdad, como decía Erin en el artículo, empieza a sostener lo que mis emociones no pueden. Mis emociones no pueden, nunca podrán. Pero la verdad de Dios entonces es que empieza a sostenerme. mm, Y sabes que a veces es sencillo, es algo tan decir, Señor, ayúdame. Señor, no puedo. Porque tampoco es que tenemos ahora que hacer no, una oración como los puritanos. No. O sea, es ser honesta. Señor, ayúdame. Por eso mencionaba el Salmo 88. Y recordar que Él entiende, que Él no minimiza y que Él ya pagó por todo lo que a mí hoy, mañana y pasado y el mes que viene me va a angustiar. Entonces, poco a poco, no siempre instantáneo, ojo, pero de verdad, esa verdad es lo que va a empezar entonces a sostener mi corazón. Pero yo necesito estar expuesta a la verdad y llenándome de la verdad. ujú. Acabas de mencionar diferentes prácticas concretas como identificar detonantes, atesorar la palabra del Señor, caminar incluso con alguien que te pueda discipular y predicarte a ti misma el Evangelio, ¿no? Recordar lo que el Ujú, Señor ya ha hecho por nosotras, ¿no? Entonces, ujú. ¿qué le dirías a una joven que hoy está dominada por el miedo? ¿Cuál es el primer paso pequeño y realista que crees que puede dar esta semana? Ujú. Algo que a mí me ha ayudado, como te dije, a entender es que no se trata de hacer cosas complicadas, como yo decía, no es que vas a hacer ahora, no es eso, sino ser fiel
en lo sencillo. Y por ejemplo, identificar qué detona mi ansiedad me ayuda entonces a orar con más intención, porque es probablemente que lo que a mí me detona la ansiedad, pues no es lo mismo que le detona la ansiedad a cualquiera de las chicas que nos está escuchando. Entonces, en mi caso, yo creo que muchas quizás se van a identificar, pero te voy a mencionar algunas. Pueden ser cosas como cuando yo estoy en momentos de mucha presión o de muchas responsabilidades al mismo tiempo, eso es un detonante para mí. Ujú. Cuando yo estoy sobreestimulada, con mucho ruido, con muchas cosas pasando, que las noticias, que esto, que aquello, eso a mí me puede generar ansiedad. Cuando yo estoy cansada emocionalmente o físicamente, eso también, porque mi mente está en mucho ruido. O incluso cuando comienzo a anticipar escenarios en mi mente que todavía no han pasado y yo soy catastrófica. O sea, yo los magnifico, yo los pongo peor. Entonces, eso a mí son mis detonantes. Entonces, ya yo Ujú. sé cuáles son. Entonces, yo tengo que esos momentos tampoco son malos ratos, sino son señales que yo estoy viendo que tengo, ¿no? Que detenerme. Esa es la oportunidad de detenerme y llevar eso delante de Dios. O sea, cuando yo veo que ya hay algo que está constante, no, ya va, vamos a calmarnos. Señor, esto, Señor, me preocupa esto, Señor, pienso esto, siento esto, entonces Ujú. tengo que hacerlo. Luego, obviamente, atesorar la palabra, porque no es solo leer por leer, es meditar, es repetir, es dejar que reemplace lo que mi mente está diciendo. Filipenses 4, en este caso, es el filtro, o sea, pensad en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo verdadero. ¿Es esto verdadero? ¿Eso es verdad lo que yo estoy sintiendo? ¿Eso es verdad lo que yo estoy pensando? ¿Eso es algo que realmente está pasando? Ujú. Entonces ahí ir confrontando todo eso con la verdad. Y muy con la línea con lo que Erin enseñaba, es que, como te digo, no es que yo voy a leer la Biblia en un momento en crisis y voy a abrir el Salmo 23, por decirlo así. Lo que Ujú. necesitamos es llenar nuestra mente constantemente de la verdad para que cuando llegue el momento de ansiedad, lo que va a salir es lo que ya ha estado en mi corazón, lo que yo he estado creyendo, no lo que yo acabo de leer, porque obviamente yo voy a buscar algo que me dé paz. O sea, no funciona así. Es yo me voy entrenando y entonces eso es lo que va a salir. Y definitivamente caminar con una mentora ha sido clave. Alguien que ore por mí, pero sobre Ujú. todo alguien que me recuerda la verdad cuando yo no la veo y que no tenga miedo a confrontarme con la verdad. Ujú. Y pues también, como tú decías, predicarme el evangelio. Recordarme, Cristo ya pagó, Dios Ujú. está por mí, yo no estoy sola, Él cuida de mí. O sea, todo lo que vemos ahí. Entonces, yo creo que si hay una chica de las que nos está escuchando hoy y está abrumada, yo te diría, empieza pequeño, no intentes resolverlo todo hoy, porque eso también es parte de la ansiedad. Entonces, ya, yo quiero resolverlo todo hoy. No, tal vez tu primer paso hoy es simplemente detenerte y decir, Señor, ayúdame. Y creer que eso es suficiente para comenzar. Tu ansiedad puede ser muy fuerte, pero la ansiedad no tiene la última palabra. La verdad de Dios sí. Y Amén. cuando tú no puedas ver con claridad, recuerda que Dios sigue estando ahí. Qué gran verdad la que acabas de decir, Yamel. Muchas gracias por compartir tu experiencia real y personal con tu monstruo y recordarnos la verdad de que Cristo permanece a nuestro lado en la tormenta, de que Jesús conoce nuestro dolor y en medio de esta tormenta su poder se perfecciona en nosotras. Así que antes de despedirnos llegamos al momento de la verdad. Aunque el mal siga hiriendo tu corazón, aunque la ansiedad te invada por momentos, hay muchas páginas inspiradas por Dios que hablan directamente a nuestros corazones y nos recuerdan que aún la tempestad más grande no sobrepasa el poder de Dios, que aún la situación más difícil que puedas pasar no sobrepasa el control que Dios tiene sobre esta. Que sea cual sea el dolor que tengas ahora mismo, Jesús lo conoce y te acompaña en medio de él. El monstruo que te atormenta con sus mentiras puede ser callado con las verdades de la palabra de Dios. Puede ser derribado confiando en Dios y creyéndole, acercándote a Él en oración y en dependencia.
Y aunque ser cristianas en todo momento no implica que vayamos a pasar por siempre momentos buenos, la verdad es que nosotras confiamos en que un día Él va a volver a por nosotras y que ese dolor y que toda lágrima se va a acabar. Nuestra esperanza está en Cristo, es Cristo. ¿Y cómo no vamos a confiar en nuestro Dios si envió a su Hijo unigénito para salvarnos? Dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. Y Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Así que confiemos en el Señor y no dudemos de su fidelidad con nosotras. Él es soberano, Él está en control. Muchas gracias, Yamel, por acompañarnos en este nuevo episodio. Esperamos que esto haya sido de bendición y de aliento y que estas verdades se queden marcadas en nuestros corazones. Así que nos vemos en la semana que viene en un nuevo episodio de Joven Verdadera. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.